Dicen que, en marzo de 1994, en un pequeño pueblo agrícola llamado San Lucio del Valle, en lo profundo del sur de Argentina, ocurrió un hecho tan perturbador que las autoridades aún hoy evitan mencionarlo. San Lucio era un lugar silencioso, casi inmóvil, en el tiempo rodeado de campos interminables maizales, tan altos que formaban muros naturales, y un aire de calma rural, que raramente era quebrado por algo más que el canto distante de un gallo o el rumor del viento entre las hojas. Pero todo comenzó a cambiar cuando algunos vecinos empezaron a comentar que, durante la noche, algo se movía entre los cultivos. No eran personas, tampoco eran ladrones, y definitivamente no eran animales. Los perros no ladraban, se escondían, las vacas temblaban sin razón aparente, y varios juraban haber visto, a la distancia, dos puntos brillantes suspendidos en la oscuridad, como si ojos encendidos observaran desde lo profundo del maizal. Conforme los rumores crecían, también lo hacía el miedo. Una semana después de los primeros avistamientos, el agricultor Matteo Forlani irrumpió en la plaza principal en plena madrugada, gritando que algo había entrado en su propiedad. Su esposa lo había despertado después de escuchar un estruendo en el galpón de herramientas, y cuando Matteo salió con una linterna, encontró la puerta arrancada de cuajo, como golpeada por una fuerza imposible. Salvo aquellas marcas extrañas, no parecían quemaduras comunes. Era como si la madera hubiera sido derretida sin fuego. El olor era metálico, turbio, difícil de describir. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían que algo mucho peor que un animal estaba rondando el pueblo. Fue entonces, cerca del tercer minuto de cualquier narración de este caso, cuando es necesario detenerse brevemente. Y antes de continuar, porque a partir de aquí, la historia se vuelve mucho más oscura, mucho más real y mucho más peligrosa. Vale recordar a quienes escuchan, historias como esta fueron reales para quienes las vivieron. Y nadie que investigó estos hechos volvió a ser el mismo. Si quieres seguir acompañando casos rurales, misterios del campo profundo, fenómenos que nunca debieron existir y relatos que desafían la lógica, asegúrate de suscribirte ahora a La Última Tormenta. Lo que viene a continuación no es apto para quienes duermen con la luz apagada. La tensión en San Lucio aumentó día tras día. Cercas amanecían abiertas como si hubieran sido cortadas con precisión quirúrgica. Campos enteros aparecían aplastados en círculos perfectos. Y nadie en el pueblo era capaz, o valiente suficiente, para explicar quién o qué estaba haciendo aquello. Durante las noches, varios vecinos aseguraban escuchar gritos apagados, como si alguien fuera arrastrado entre las plantas. Solo unas cuantas noches después, ocurrió lo inevitable. La noche del 17 de marzo pasó a la historia como la noche de los rastros negros. A las 10:13 de la noche, el cielo entero se iluminó con un fogonazo blanco que nadie supo explicar. No había tormenta, no había nubes, no había nada, solo un destello que dejó a todos temporalmente cegados. Los animales enloquecieron, los perros aullaban como si vieran la muerte. Las vacas mugían sin parar, los caballos rompían establos y corrían sin dirección. Y segundos después, un sonido metálico, profundo, casi subterráneo, retumbó desde los maizales más alejados. Parecía una explosión, o algo gigantesco cayendo sobre la tierra. Los hombres del pueblo no tardaron ni un minuto. Agarraron linternas, armas, machetes, cualquier cosa que pudiera servir. Matteo Forlani, Damián Duarte, los hermanos Molina y otros vecinos avanzaron hacia los campos. El silencio era antinatural. No había grillos, no había viento, no había nada. Solo un vacío inquietante que hacía cada respiración más difícil que la anterior. Cuando llegaron al corazón del maizal, lo vieron un surco gigantesco, negro, quemado, como una cicatriz abierta atravesando todo el campo. El maíz no estaba cortado ni arrancado, estaba derretido desde dentro, como si algo extremadamente caliente hubiese pasado
abriéndose camino. En la tierra había marcas redondas, profundas, como huellas de un objeto metálico ardiente que subía y bajaba mientras avanzaba. Cuando Damián tocó una, se quemó los dedos. Siguieron el rastro con linternas temblorosas. Y entonces lo escucharon. Una respiración pesada, profunda, mezclada con un sonido húmedo, repulsivo, como si algo viscoso gotease en el suelo. Cuando iluminaron la pequeña abertura entre las plantas, la vieron. Una criatura enorme, de más de 2,5 metros, estaba encorvada, respirando con dificultad. Su piel parecía barro quemado, agrietado, con vapor oscuro, escapando por las hendiduras. No tenía cabello. No tenía ropa, solo un cuerpo deformado, antinatural, como si hubiese sido moldeado al azar y luego abandonado incompleto. En su espalda brillaban 2 marcas incandescentes, como hierro al rojo vivo. El maíz a su alrededor estaba derretido en una pasta negra humeante. Mateo dio un paso atrás. Una rama se quebró. La criatura giró la cabeza bruscamente. Su rostro era casi humano, pero arruinado. Los ojos eran pozos negros, profundos, sin pupila. La boca era demasiado grande, demasiado amplia, llena de dientes irregulares, como si alguien hubiese intentado copiar un rostro humano sin entender la anatomía. Cuando rugió, la tierra vibró bajo los pies de los hombres. Avanzó en los disparos. No hicieron casi nada. La criatura seguía moviéndose, veloz, mucho más rápida de lo que su tamaño permitía imaginar. En cuestión de segundos alcanzó al hermano menor de los Molina, lo tomó por el torso y lo arrastró hacia el interior del campo. Sus gritos duraron apenas 5 segundos después. Los hombres corrieron desesperados hasta el galpón de Mateo y se atrincheraron allí dentro. La criatura rodeó el edificio. Su peso hacía crujir la madera. Algo arrastraba garras o dedos, o quién sabe qué, dejando marcas negras por donde pasaba. El olor a metal caliente se acumuló en el aire. Algunos se desmayaron, y entonces, de la misma forma abrupta con que apareció, desapareció. Cuando amaneció, el galpón seguía en pie, pero alrededor, un círculo de rastro negro marcaba por donde aquella cosa había caminado, como si el suelo hubiese sido quemado desde dentro. En el campo, encontraron solo las ropas calcinadas del hermano Molina y un enorme círculo de tierra muerta donde jamás volvió a crecer nada. San Lucio del Valle nunca volvió a ser el mismo. Muchas familias se mudaron.